Buenos días, familia, el encuentro. ¿Cómo estamos? Bien, excelente. Me alegra mucho, estoy muy contenta, llena de orgullo. De verdad, dispongan su corazón, esto es un tiempo maravilloso. Y entonces, ¿alguien me puede decir qué estamos celebrando hoy? El Día del Niño, claro que sí. Pero hay una cosa que también estamos celebrando el día de hoy. Y es el nombre de esta prédica, que es el llamado a ser como niños. Como nosotros somos hijos de Dios, tenemos este llamado auténtico a ser como niños, y eso es lo que vamos a celebrar. ¿Me acompañan, por favor, a Mateo 18, del 1 al 3? Quiero que se visualicen acá las escenas de Chosen, ¿sí? A todo el grupito de los discípulos, a Jesús. Y empezamos que en ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron. Esta pregunta creo que se le hicieron a Jesús más de una vez. Dice, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? ¿Quién creen ustedes que es el más importante? Porque Jesús ahí pudo haber dicho yo soy el más importante. Pero está muy interesante la respuesta que dio. En el siguiente versículo dice que Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Y entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Entonces, este es el llamado, y hay numerosos versículos que nos hacen esta invitación. Y yo les pregunto, ¿qué implica ser como niño? ¿Podemos volvernos a encogernos, hacernos chiquitos, usar una máquina del tiempo? Aquí hay una palabra muy interesante y dice que se vuelvan como niños. ¿Qué es volverse? Es un cambio de dirección, ¿sí? Si en este momento, pues no sé, Jesús viniera, el arrebatamiento, lo que sea, o bueno, por alguna razón se cae la iglesia y nos morimos, todos los niños se van directamente a la presencia de Dios, ¿sí? Porque la Biblia dice que, perdón, pero es que es más fácil, te lo ejemplifico así. Todos los niños se van directamente a la presencia de Dios. Ellos tienen toda la cualificación para entrar en el reino del Señor, ¿sí? Entonces, ¿ustedes alguna vez han visto a un niño y han dicho, esta personita que tengo aquí tiene todas las calificaciones para entrar al reino de los cielos? Entonces, como adultos, ya no podemos entrar, lo perdimos. Ese es el mensaje que nos da Jesús. Sorry. Es que se vuelvan como niños. Todos nosotros en algún punto tuvimos esa esencia divina, bueno, la tenemos, y aquí el llamado es a no perderlo, ¿sí? Porque uno como adulto, ¿a qué se acostumbra? A ser el que resuelve, ¿no? El yo puedo con todo. Aquí el desafío que se me presente, yo soy al que lo llaman en la empresa porque es el mejor resolviendo los problemas, ¿cierto? Nos volvemos autosuficientes, ese es un significado de ser adulto, el yo puedo, ¿sí? ¿Pero un niño puede hacer todo? No. ¿Qué realmente es lo que vemos en un niño? Claro, vemos el asombro. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se asombraron por algo pequeño? Hay veces que hasta uno se asusta, ve las películas y dice, sí, esa ya me la sabía. Sí, obvio, el plot twist ya sí, ese es el malo, sí. ¿Y qué? Y no nos sorprendemos, nada nos sorprende. Perdimos esa capacidad de asombro. Pero hay otra cualidad, la humildad. ¿Sí? Si alguna vez han tenido la oportunidad de enseñarle algo a un niño, ya sea aquí en la iglesia o en otro lado, la verdad es que los niños no te cuestionan. O sea, uno piensa de pronto que sí, pero no. O sea, las preguntas que hacen, la curiosidad de los niños es porque ellos saben que no saben. En cambio, las preguntas que uno hace como adulto es, no. Lo que tú me estás diciendo puede o no puede ser porque yo sé esto, a mí me dijeron esto, yo creo esto. ¿Eso es tener humildad? Es mucho más fácil enseñarle a un niño que a un adulto porque un niño está dispuesto a aprender, tiene humildad y sencillez para reconocer. Por ejemplo, los que enseñan música no me dejarán mentir. Que un adulto toma unas clases de piano y cuando ve que lleva 3 semanas haciendo ejercicios y no toca una canción, se frustra, este maestro no me está enseñando nada, yo no sirvo para esto. Pero un niño, ¿qué hace? Confía en el proceso. Obedece, hace la tarea una y otra vez. Y al contrario, ¿quién es el que desespera al niño? El papá.
¿Cómo que no has tocado una canción? Ya te pagué un mes de las clases y no has aprendido nada. La humildad. Ser humildes delante del Señor para aprender como Él. Y esa dependencia. Entonces, esta es una forma diferente de vivir la fe. No es hacernos más fuertes, no es saber más, es volverse como niños. Un corazón que sabe confiar. Una confianza que no requiere de entendimiento total. Creer sin necesidad de comprobarlo todo y depender sin un control. Entonces, la verdad es que ahí está el problema. No sabemos vivir como hijos. ¿Sí? Y esa es la invitación, el llamado que tenemos hoy. Porque si queremos algo, normalmente pensamos en qué tenemos que hacer para conseguirlo. ¿Pero un niño piensa eso? No, un niño simplemente viene y lo agarra. Si yo pongo una bolsa de premios aquí, les aseguro que no faltan los niños que vienen corriendo y no preguntan si tienen que hacer algo para ganárselos o no. ¿Cierto? Entonces, esa es la relación que debemos cultivar con el Padre. Este regalo, ese apropiamiento de yo puedo correr y tomar todas las bendiciones que están en la mesa porque soy hijo. Pero todos estamos, no, es que yo hice, es que no hice, etcétera, y no podemos disfrutar con esa plenitud. Entonces, aquí hay un punto, ¿sí? Llamados a ser como niños significa ser vulnerables, ¿cierto? Reconocer que no lo sabemos todo. ¿Eso es fácil? No. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Ahí anótenle el que quiera. Dejando actuar al Espíritu Santo. Entonces, aquí es donde hay un conflicto, porque todos crecimos con una historia, ¿cierto? Todos pasamos por una infancia, una figura paterna, materna o la ausencia de ella. Algunos crecimos con mucho amor, otros con carencias, otros solo recibimos palabras duras, exigencias, todo tiene que ser 10, todo tiene que ser perfecto. A otros les dijeron, no importa, y eso también se llama negligencia. Y muchos también vivimos con silencios que duelen. Muros de hielo completamente. Y Dios sabe eso. Dios conoce nuestra historia más de lo que podemos recordar. Pero, acuérdense, a ver de memoria, Romanos 8:28, todas las cosas ayudan al bien de los que aman al Señor. Cada parte de nuestra historia que pudo haber sido un quiebre o algo que nos alejó del Señor, es algo que Dios va a usar de una manera, no tenemos ni idea cómo, pero va a ser 1000 veces maravillosa y extraordinaria. Pero hay que confiar en ese proceso, en el Señor. ¿Y ser qué? Volverse como niños. Ahora, para dar esta es la introducción para que nuestros hermosos adolescentes, preadolescentes, que estoy súper orgullosa de ellos, les presenten estos 3 puntos de cómo dejar al Espíritu Santo actuar. Necesito la base, y esa base la encontramos, acompáñenme en sus Biblias, en 2 Corintios 5:17. También yo digo que sería de memoria, pero vamos a ver. Dice así. A ver, necesito que lo leamos en corito. ¿Listo? ¿Todos listos para leer? ¿Todos pueden ver alguna pantalla o ya lo buscaron en sus Biblias? Súper. Entonces a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Intenso. Este es un espacio donde no vamos a juzgar ni a culpar el pasado, la paternidad que recibimos o la que no recibimos, ni lo que vivimos o nos faltó vivir. Lo que vamos a hacer es sanar a través del Espíritu Santo y soltarlo, ¿cierto? Estamos hablando de humildad, confianza, reconocer, yo no tuve, yo no pude, yo no soy, y dejar que el Espíritu Santo actúe ahí. Entonces, la primera invitación que les voy a hacer es que hagan la oración que hizo el salmista en el Salmo 139:23. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Pídanle al Espíritu Santo que hoy, porque el Espíritu Santo está aquí en todo momento, les revele ese punto en el
que ustedes tienen que ser vulnerables el día de hoy. Ese lugar donde les falta humildad, reconocer, necesidad, ese momento, ese punto de inflexión que necesita ser sanado y recibir la paternidad de Dios. Entonces, para llegar ahí, vamos a hacer 3 puntos que nos van a explicar y ahora le doy la palabra a nuestra amada Samantha. Ahora les quiero compartir Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo lo podemos encontrar junto a la historia de Nicodemo, el cual era un hombre religioso, el cual se acercó a Jesús con varias dudas y buscando respuestas sobre Dios. Entre varias de estas respuestas que le dio Jesús podemos resaltar el nacer de nuevo, algo que confundió mucho a Nicodemo. Pero Jesús no hablaba de nacer de nuevo físicamente, sino nacer de nuevo espiritualmente, el fortalecer nuestro corazón y tener una nueva vida en la fe. Volviendo a este versículo, lo hemos escuchado tantas veces que a veces deja de sorprendernos, pero los invito a preguntarse por un momento, si ustedes fueran Dios, ¿realmente darían lo más importante que tienen por alguien que a veces los ignora? Eso es lo que hizo Jesús por nosotros, no porque fuéramos perfectos, sino sabiendo que íbamos a fallar muchas veces. Y es que todos aquí a veces nos hemos sentido con falta de amor, y no necesariamente de una pareja, a veces de nuestra familia, a veces de nuestros amigos o del simple rechazo de otros. Pero en esta falta de amor podemos encontrar a Dios, el cual nos ama sin condiciones, no nos ama sin preocuparse en nuestro pasado o en nuestro presente. Es tan misericordioso que lo único que nos pide es nuestra fe. Este amor es tan grande que existe incluso desde antes que nosotros naciéramos. Jesús le explica a Nicodemo que las reglas no vinieron primero, sino el amor. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús por nosotros? Entregó su vida por nosotros, tomó nuestro lugar, abrió el camino para que tengamos una relación con Dios. Ahora, esto no es solo una historia bonita, es algo personal. Y los quiero invitar a preguntarse, ¿ustedes de verdad saben que Dios los ama o solo lo saben de memoria? Porque no es lo mismo saber que somos amados a vivir como alguien realmente amado. Ahora, pues ya terminé. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, yo soy Mateo y voy a presentar el segundo punto. Dios está cerca aunque no lo sientan. Les voy a contar una historia. Hace mucho tiempo había un reino, el reino de Siria. Estaba atacando a Israel. Y entonces el rey de Siria quería capturar a un profeta. Eliseo era su nombre. Y entonces en la noche fue y rodeó la ciudad donde estaba Eliseo. Y después el siervo, el compañero de Eliseo, en la mañana vio a todo el ejército sirio con sus caballos, sus espadas, con todo enfrente de él. Y se asustó. Pero cuando llegó Eliseo, él estaba tranquilo. Y el siervo como de, pero ¿por qué estás tan tranquilo? Se nos van a matar. Y Eliseo le dijo que no se preocupara y que no tuviera miedo. Y después oró para que Dios le mostrara le mostrara lo que él veía. Y entonces fue cuando el siervo vio todo un ejército de ángeles más grande rodeando de Siria. Si ven, la situación no cambió. Lo que cambió fue el punto de vista. Depende del punto de vista. Ahora les hago una pregunta. ¿Y si el problema no es que Dios no esté, sino que ustedes sí que no lo estamos viendo? ¿Me ayudan con Juan 14:17? Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes.
Jesús cuando se fue al cielo nos dejó al Espíritu Santo y Él siempre está ahí con nosotros. No se va, no llega tarde, no se distrae, no se duermen, no. Él siempre está y estará para nosotros. Y les hago otra pregunta. ¿Tu relación con Dios depende de lo que sientes o de lo que Él ya te prometió? O sea, ¿tu relación con Dios depende de lo que sientes o de los hechos? Porque les voy a dar un ejemplo. Pueden ver mi mano. ¿Qué pasa si lo oculto? Solo se ve mi dedo. Y mi dedo es parte de la mano, pero no es toda la mano. El sentimiento sí es lindo sentir a Dios, qué bonito, pero no es todo. Hay más cosas. No nos podemos guiar solo por sentirlo, porque capaz no lo sentimos y decimos, está lejos, me olvidó. Pero en realidad Él está ahí. También lo más importante son los hechos, como la palabra de Dios, orar constantemente, las promesas que te haya hecho, etcétera. Ahora vamos a ver cómo te ve Dios. ¿Me ayudan con Efesios 2:10? Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. A veces decimos, no, es que no soy suficiente, es que Dios no me ve, es que fallo mucho, peco mucho, etc. Pero Dios dice que somos su obra maestra. O sea, piénsalo. De toda la creación, planetas, estrellas, galaxias, animales, plantas, mares, continentes, de todo eso, nosotros somos su obra maestra. O sea, es algo increíble. Y después nos hacemos insignificantes de, ay, no, esto, ay, no, lo otro. Pero somos su obra maestra y Jesús dio su vida por nuestros pecados. Así que Dios siempre está ahí y siempre va a estar ahí. ¿Ok? Ahora les hago una pregunta. ¿Vivo como si Dios estuviera lejos o como si caminara conmigo todos los días? ¿Ok? Y eso fue todo. Y ahora continúa mi compañero Matthew. Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar sobre un versículo que es Juan 15:15. ¿Me acompañan por favor abriendo sus Biblias? Y dice así: yo no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que mi padre me dijo. Y acá lo que nos quiere decir es que Dios no nos dice que somos otra cosa de esclavos, sirvientes, lo que sea, sino de que somos sus amigos y nos puede contar lo que sea, o nosotros también a Él. Le podemos contar lo que sea y Él nos puede escuchar, porque siempre está cerca de nosotros. Y pues bueno, les invito a que piensen si ustedes siguen siendo cerca de Dios o están separados de Dios. Y también les invito a que piensen si siguen siendo alguien que buscan el amor de Dios, la aprobación de Él, o si siguen siendo alguien que está un poco cerca, separado o demasiado lejos que ustedes piensan. Y es todo.
Bueno, familia, ¿qué tal? Hay unas verdades o como decimos la chaviza, unos factos, para que tomen en cuenta. Así que retomemos los 3 puntos, acuérdense para qué eran. Para dejar actuar al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces el primer punto es cómo estamos viendo el amor de Dios. ¿Estamos viendo como personas amadas o seguimos pensando que tenemos que hacer para ser? ¿Sí? Porque recuerden que Jesús nunca, bueno, sí, así nos pidió hacer cosas, pero siempre todo se basaba en quién somos. El segundo punto, ¿estamos viendo a Jesús? ¿Dónde está nuestra vista? ¿En el pasado, en lo que no tuve? ¿O en lo que me dieron que estuvo muy malo? ¿O en lo que me gustaría haber tenido? ¿Dónde estoy poniendo mi mirada? ¿En las promesas que Dios me dio? ¿Estoy siendo el sirviente que se paniquea porque nos vamos a morir todos? ¿O que está tranquilo porque sabe que papá envió un ejército de ángeles? Entonces, la última invitación de hoy es, recuerden que Jesús es su amigo, que aun cuando fallamos Dios no nos ama menos, que cuando nos alejamos, Él no se aleja, cuando nos equivocamos, Él sigue estando ahí. Así que recuerden que tener un tiempo para sanar no es olvidar y borrar todo lo que pasamos, sino entregarle lo que pasamos a Dios para que Él lo use. Así que hoy los invito a que soltemos. Recuerden, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En este momento tienen una oportunidad, porque lo que pasó ya no podemos hacer nada, pero sí podemos cambiar lo que estamos viviendo hoy. Así que soltemos la culpa, el dolor, el resentimiento, porque acuérdense, vamos a Romanos 8:1 para terminar. Dice que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Yo creo que eso todo el mundo lo sabe, de pronto batallamos con sentirnos perdonados, pero les aseguro que se olvidan de la segunda parte. Les apuesto lo que sea que sí. Jesús murió por nosotros para que nosotros fuéramos libres de la condena que nos corresponde, pero para que fuéramos libres de condenar a las personas que nos hicieron o que no nos hicieron. Porque nos encanta echarle la culpa a papá, mamá, y es cierto, pues influyó, pero ¿hasta qué punto vamos a vivir diciendo eso? Cuando tenemos un padre, hoy tengamos la oportunidad de sanar, de escribirle una carta a papá, a mamá, de pedir perdón, y recordemos que hoy Dios hace algo nuevo. Vivamos en esa libertad, porque acuérdense que donde Cristo gobierna, el pasado, el dolor, el resentimiento, ya no tiene autoridad ni poder sobre sus vidas. Esa es la libertad que nos dio Jesús. Ya no estamos encadenados a esas herencias, a esa violencia, a la ausencia de amor, a las fallas que constantemente cometemos. ¿Alguien aquí es perfecto? ¿Hay papás perfectos? La verdad es que no. Nadie los enseña a ser papás. ¿Sí? Entonces, cambiemos el punto de vista, amada familia. Vivamos en amor y cultivemos una relación como la que Jesús nos mostró, de amigos. Ya no se trata de hacer, sino de ser hijos de Dios. Entonces, familia, están llamados a ser como niños, a volverse como niños. Muchas gracias, familia. Amén. Bueno, queremos, ahorita que ya todos los niños se fueron con sus maestros, bendecir la vida de los maestros, de todos aquellos que están involucrados en la formación espiritual de los niños, todos los que empuñaron el arado y dijeron, vamos a instruir al niño desde pequeño, ¿sí? Y quiero hablar ahora a nosotros, los que ya en casa tenemos la misma responsabilidad de instruir a los hijos, porque delegar la instrucción de los hijos a la reunión dominical, pues es algo, digamos, complejo, muy poquito tiempo, versus todas las 24 horas que pasan los niños en casa, y también porque nosotros como papás, pues somos los que realmente tenemos esa responsabilidad de formar a los hijos.
Yo quiero sencillamente con mi esposo en estos 5 minuticos compartir lo que es la renovación de este compromiso de nosotros como formadores de los niños y sobre todo de conocer cuál es la necesidad más grande que ellos tienen, cuál es la necesidad real de los niños de 5, 6, 7 años. La necesidad más profunda que los niños tienen es la de recibir salvación, conocer cómo es ese regalo de salvación. Y nosotros queremos, primer punto, acompáñame a Deuteronomio 6:6, es algo que hemos venido enseñando desde la convención y aquí, pero dice Deuteronomio 6:6, bueno, desde el 5 dice, amarás al Señor tu Dios de todo corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella en 3 momentos. Prestemos atención. 1, cuando estén en casa. ¿Qué hacemos en casa? Mi esposo quiere compartir algo acerca de que la instrucción no es darles una clase de Biblia a los niños en casa. La instrucción es un estilo de vida, ¿sí? No es como, bueno, este es nuestro tiempo de calidad y te voy a enseñar un versículo y te lo aprendes. Pues sí, ayuda mucho acercarlos a la palabra, pero más, no es como una agenda, ¿no? Donde yo como mamá digo, bueno, vamos a estudiar esta parte de la Biblia, vamos a orar, ¿qué entendiste? Bueno, todo muy bonito. Cerramos la Biblia y me voy y me paso aquí al chisme, ¿no? Entonces el hijo queda como, ¿qué? O sea, ya fue el tiempo de instrucción y ahora pasa, eso fue una agenda, fue como segmentado. No, la instrucción no tiene agenda, es algo permanente que sobre todo no es el ritual, es algo que simplemente se debe reflejado cómo vivo, cómo soy en casa, porque pues queda raro que Paola sea acá una persona y cuando se despierta en la mañana o cuando está cansada o cuando en la noche sirve la comida o lo que sea otra persona. Es ahí donde nosotros fallamos en la instrucción. Y aunque no somos perfectos, porque yo no te pido que seas perfecto, sí que podamos reflejar que Cristo está presente momento a momento en nuestra casa. ¿Sí? Entonces, bueno, punto número 1, cuando estés en casa. 2, cuando vayas por el camino. Y eso es lo que mi esposo quiere explicar un poco. Bueno, cuando estamos hablando de la enseñanza, escúchame bien, tú puedes enseñar lo que tú sabes, pero transmites lo que tú eres. Y por eso es que la enseñanza cristiana no es solamente para la escuela dominical o para un grupo de teos. La vida cristiana es un estilo de vida, no es un ritual en la vida. Entonces, la gran dificultad que nosotros vemos, y la verdad, los más ateos más fuertes que han existido y los detractores más grandes de la fe son hijos de cristianos que eran una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Por eso el marxismo. Carlos Marx era padre de hijos luteranos. Y bueno, y hoy por hoy vemos cantantes de contemporáneos que eran hijos de cristianos, de pastores como Katy Perry, en México Jesse Joyce y todos ellos que eran, porque veían una cosa, mi papá en la iglesia es muy espiritual, pero en la casa es un demonio. Por eso no enseñas lo que sabes, transmite lo que eres. Y quiero que transmitamos a Cristo en nuestros hijos, en el camino de la vida. Por eso no se vale como que, bueno, sí, como decía mi esposa, bueno, este es el tiempo de la enseñanza bíblica y se acabó la enseñanza bíblica, ahora vamos a comer cristiano. Y empezamos a hablar del prójimo. Amigos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener una vida coherente espíritu. Porque si no,
Eso es un doble mensaje y nuestros hijos dicen, esto, el cristianismo es una total mentira. Y los perdemos en las etapas de la adolescencia y universidad. Creo que es muy importante no ponerle carga moral a los hijos. Ya muchas cargas hay en casa como para nosotros colocar en ellos una exigencia de madurez espiritual o una exigencia de comportamientos y actitudes que nosotros como adultos a veces no transmitimos. Por eso es que siempre la orientación, la exhortación, la recomendación siempre va a los papás, no tanto a los hijos, sino a nosotros como padres. Y Jueces capítulo 2, versículo 9, explica cuando murió Josué. Dice, lo sepultaron en su heredad de Timansera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también se reunió con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a Baales, dejaron a Dios de sus padres, que los habían sacado de tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y provocaron ira a Dios. Bueno, los dioses más horribles terminaron siendo adorados por la tercera generación. Y es como una cosa cíclica en la historia, que en la tercera generación sucede esto porque la transmisión del testimonio es clave en casa. Tus hijos que escuchan testimonios que salen de tu boca, gratitud, porque la alabanza es como yo cuento lo que Dios ha sido en mí, fiel. Si en mi casa solo me escuchan la quejabanza, le decimos, dolores, puro trauma, puras cargas, exigencias, gritos, pleitos, disensión, reclamos, porque como no he podido reconciliarme con mi historia, pues ellos terminan muchas veces escuchando todo menos un testimonio de Dios que sale de mi boca. Cuando estamos en la mesa y damos gracias a Dios por la mesa y lo invitamos a la mesa, qué interesante sería invitarlo también al juego, invitarlo a ese espacio de pastorear el corazón del hijo, que también tiene que ver cómo identifico yo cosas que deben ser formadas en su carácter y no deformadas, ¿no? Sino construidas en su vida. Así que punto número 1 debe ser nuestro estilo de vida. Punto número 2, lo platicaba mi esposo, transmitir lo que soy en Cristo. Y punto número 3, enseñar y regalar la buena nueva de salvación a nuestros hijos. Cuando hablamos de salvación, hablamos de gracia, por supuesto. ¿Qué tan rápido yo soy? ¿Qué tan rápida soy para perdonar? O si la gracia es algo que no me ha amanecido y hay mucha condenación en casa, hay mucha crítica, y lo que vemos en la escuela de matrimonios, si yo le hablo del mensaje de salvación a mi hijo y luego estoy crítica y crítica y crítica de mi esposo, pues como que el mensaje de la gracia no quedó muy claro, ¿no? Como que el mensaje de salvación y vida nueva como que no se ve muy claro. Y aunque los niños nos hacían preguntas muy importantes y nos hacían reflexionar acerca de la responsabilidad ya personal, donde yo no puedo culpar mi historia familiar para aventar cargas a las nuevas generaciones, sino yo hacerme responsable de mi relación con Dios, hacerme responsable de la revelación del amor de Dios en mi vida diariamente. Así que, pues terminando acá, yo quisiera que, familia, muchos de acá son maestros, muchos de acá trabajan con niños, son pediatras, trabajan en el área de los niños, otros tienen adolescentes y demás, pero ¿qué les parece? Es así como un día muchos hombres valientes acá se pusieron de pie e hicieron un acuerdo de ser los valientes, ¿sí? Que iban a tomar la rienda de doblar rodilla en casa
pues nosotras como mujeres también, levantarnos como en algún momento se levantó Débora y dijo, pues yo me levanté como una mamá espiritual, no solo en mi casa, sino en el ambiente donde yo estaba, para evitar una tragedia social, que todos terminaran adorando otras cosas. Y no vamos a culpar a la sociedad, no vamos a culpar al mundo. La culpa no la tiene el mundo. Nosotros, con el Espíritu Santo y con la mente de Cristo, lo hemos mencionado, somos más que vencedores. Y nos lo enseñaba Mateito. Si tuviéramos la posibilidad de, como el profeta le permitió ver, que eran más los que estaban con él que contra él, te aseguro que vamos a poder sembrar y trabajar en ellos sin estrés, ¿vale? Vamos entonces a renovar. Muy bien. ¿Los niños pierden la salvación? Y entonces, ¿por qué nuestro objetivo número 1 es enseñarles salvación si no la pierden? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Para qué? Muy bien, porque en algún momento ese niño dejará de ser niño y tendrá conciencia, un despertar. Y cuando tiene esa conciencia, ya la salvación, ¿cómo te explico? Ya la salvación es por decisión de ese preadolescente. Pero si yo lo voy instruyendo que su necesidad más grande es salvación, no porque se vaya a condenar, de los niños es el reino de los cielos, sino porque en algún momento tendrá un despertar. En ese momento ellos sabrán y dirán, híjole, soy pecador. Cuando es niño, no hay pecado. No hay pecado, hay inocencia, travesura, no hay maldad. Pero ¿se acuerda el punto cuando usted dijo, esto lo hice con dolo? ¿Esto lo hace porque yo no soy dolo? Ahí es donde yo necesito salvación. Por eso, hermanos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos el gran regalo de la salvación, para que sepan ellos lo que costó. Costó la muerte de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús. Y el Padre decidió entregar a su único Hijo por amor a cada uno de nosotros. Solamente lo hizo Él, no lo haría nadie más. Ahora bien, hagamos que nuestra fe no sea una fe de domingos de 10 a 12 del día, sino que sea una forma de vivir. Y que nuestros hijos digan, eso quiero en mi vida. Que valga la pena.